Una CEO millonaria, que tenía el mundo a sus pies, descubre de la forma más brutal que la empleada que cuidaba de su hijo escondía un secreto devastador debajo de una peluca. El gesto impulsivo de un niño de 7 años no solo expuso una verdad dolorosa, sino que también rompió la armadura de hielo que protegía el corazón de su madre, forzándola a confrontar un pasado que ella juró olvidar. ¿Qué sucede cuando el dinero no puede comprar la vida y la única salvación está en ver el dolor de quien siempre estuvo invisible a su lado? Esta es una historia que te mostrará que los mayores milagros no suceden por casualidad. ¿Crees que un único momento de empatía puede reescribir el futuro de una persona y sanar las heridas de otra? Prepárate, porque el giro que está por venir te probará que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria, sino en el valor de abrir el corazón al sufrimiento ajeno. Si tú, ahí del otro lado de la pantalla, crees que Dios actúa de maneras misteriosas y que la fe tiene el poder de mover montañas y transformar vidas, te pido con todo mi corazón, suscríbete ahora mismo a este canal y deja tu like para que este mensaje de esperanza llegue a más personas. Activa la campanita, porque las historias que compartimos aquí son la prueba de que las bendiciones llegan para aquellos que mantienen el corazón abierto. Y más, comenta aquí abajo de qué parte del mundo nos estás viendo y comparte un milagro que haya ocurrido en tu vida. Queremos construir una comunidad de fe, donde cada testimonio fortalezca nuestra creencia en lo imposible. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de presenciar no es solo una historia, es una lección de vida que renovará tu fe en la humanidad y mostrará que, incluso frente a la más profunda oscuridad, el amor y la compasión son las fuerzas más poderosas del universo, capaces de obrar las sanaciones más profundas, tanto en el cuerpo como en el alma. En los pasillos silenciosos e inmaculados de una mansión en Bosques de las Lomas, una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México, vivía Sofía Alcázar. A sus 45 años, ella no era solo una mujer, sino una institución. Como CEO del Grupo Alcázar, un imperio de bienes de consumo, su nombre era sinónimo de poder, una presencia constante en las páginas de Forbes México, que la listaba entre los empresarios más influyentes del país. Su casa, una fortaleza de vidrio, acero y mármol blanco, era la materialización de su éxito, vasta, moderna e impresionante. Sin embargo, en aquella tarde de invierno, la luz grisácea que se derramaba por los ventanales panorámicos no revelaba el calor de un hogar, sino que acentuaba la frialdad de un mausoleo particular. Cada objeto de diseño, cada obra de arte, parecía gritar opulencia, pero susurraba soledad. Para el mundo exterior, Sofía lo tenía todo, pero dentro de aquellas paredes que resonaban con el vacío, era prisionera de una riqueza que llenaba espacios, pero nunca el alma, un contraste brutal entre la abundancia material y la miseria emocional que regía sus días de forma implacable y silenciosa. La imagen de Sofía era una obra de arte de la disciplina y el control. Siempre vestida con trajes de diseñador hechos a medida, su cabello impecablemente peinado y su postura erguida, se movía por el mundo como si estuviera en una pasarela de negocios, donde cada paso era calculado y cada gesto tenía un propósito. Su rostro, de rasgos finos y elegantes, raramente traicionaba alguna emoción. Era una máscara de serenidad pulida, forjada en salas de juntas y negociaciones de millones de pesos. Sin embargo, sus ojos, 2 ventanas de inteligencia analítica, guardaban un secreto que ni el más caro de los diamantes podría opacar. Una melancolía profunda, un velo de tristeza antigua que la acompañaba como una sombra. Era como si la mujer que había conquistado México estuviera, en su intimidad, perdida en un laberinto sin salida, donde el éxito era la única brújula, pero que solo la guiaba más, lejos de sí misma, de cualquier calor humano, de cualquier oportunidad de redención o de paz interior. Esa era la verdadera Sofía, una figura de poder que, en el silencio de su propia existencia, se sentía impotente. La gran contradicción de su vida era la muralla que ella misma había erigido entre su persona pública y su esencia privada. Para el mundo, era Sofía Alcázar,
la magnate divorciada que transformó el legado de su padre en un conglomerado multinacional, una mujer de hierro que no conocía la palabra fracaso. Por dentro, sin embargo, era solo Sofía, una mujer emocionalmente estéril, atormentada por un trauma del pasado que se negaba a nombrar, un dolor tan visceral que la volvió incapaz de conectar genuinamente con cualquier ser humano. Esta desconexión era más dolorosa en su relación con su único hijo, Leo. El niño, una chispa de vida en medio de la frialdad de la mansión, era para ella más una responsabilidad a ser gestionada, una tarea en su larga lista de obligaciones, que una fuente de amor incondicional. Ella se aseguraba de que tuviera los mejores tutores, la mejor ropa, los mejores juguetes, pero fallaba en darle el único regalo que él realmente deseaba, el afecto genuino de su madre, un abrazo que no pareciera programado o una mirada que no estuviera perdida en preocupaciones lejanas. La dinámica entre madre e hijo era un reflejo perfecto del estado de su corazón. Las interacciones de Sofía con Leo estaban marcadas por una eficiencia fría, casi corporativa. En lugar de leerle un cuento para dormir, ella revisaba el informe de progreso escolar del niño con la misma intensidad con que analizaba un balance financiero. En lugar de sentarse en el suelo a jugar con él, observaba desde lejos, desde su tablet, mientras la niñera asumía el papel que debería ser suyo. Para Sofía, el amor era una ecuación a resolver con recursos y logística, no con tiempo y presencia. Ella creía que proveer era lo mismo que amar, y en ese engaño construía un abismo cada vez mayor entre ella y el niño. Leo, con la intuición pura de la infancia, sentía ese vacío. Él no veía a la CEO poderosa, veía a una madre ausente, una figura distante cuya atención era más difícil de conquistar que cualquier premio. El silencio en la vasta mansión no era solo la ausencia de sonido, sino la ausencia de risas, de complicidad, la prueba silenciosa de que la mayor pobreza de Sofía no estaba en su cuenta bancaria, sino en su incapacidad de conectar con la única persona que debería ser el centro de su universo. En este universo de lujo estéril se movía una figura que parecía pertenecer a otra realidad, Isabel Morales. A sus 26 años, era la niñera de Leo, un fantasma silencioso que se deslizaba por los pasillos de mármol con una discreción casi servil. Su rostro, de una gentileza innata, estaba enmarcado por ojos castaños que, aunque ahogados en cansancio, todavía guardaban un brillo de bondad terca. Era delgada, y sus ropas sencillas y limpias, visiblemente gastadas por el uso continuo, eran un contraste flagrante con las telas de alta costura que adornaban a su patrona. Proveniente de una pequeña comunidad rural en el estado de Hidalgo, Isabel vivía a miles de kilómetros de su mundo, en un modesto cuarto en el municipio de Nezahualcóyotl, un océano de distancia social y geográfica de bosques de las lomas. Su rasgo más distintivo, sin embargo, era una larga peluca negra, ligeramente desalineada, que usaba como un casco, una barrera, entre el mundo y el secreto doloroso que escondía debajo. Ella era la personificación de la vulnerabilidad, un alma desplazada navegando en un mar de opulencia que nunca podría ser suyo. A pesar de la fragilidad que su apariencia sugería, Isabel poseía una fuerza interior forjada en el más duro de los yunques, la responsabilidad. Cada centavo de su sueldo, ganado en la fría mansión, era una gota de esperanza enviada a su pueblo natal, destinada a costear el tratamiento de salud de su madre, enferma. El peso de esta obligación la aplastaba en silencio. En la inmensidad de la Ciudad de México, estaba completamente sola, abrumada por una batalla que libraba lejos de los ojos de todos. Las noches en su pequeño cuarto eran largas, llenas de nostalgia y ansiedad, pero cada amanecer se ponía su uniforme, se ajustaba la peluca y se presentaba a trabajar con una determinación renovada. La esperanza era su único combustible, la creencia inquebrantable de que su sacrificio traería la cura para su madre y que un día la vida volvería a ser ligera. Esta pureza de propósito era su armadura, una resiliencia silenciosa que le permitía tratar al pequeño Leo con un cariño y una paciencia que eran, en realidad, el reflejo de su propio anhelo de amor y cuidado. Para Sofía,
Isabel era poco más que una pieza funcional en el complejo engranaje de su vida, una presencia necesaria, pero anónima. Sus encuentros eran breves, transaccionales y desprovistos de cualquier calor humano. Sofía pasaba a su lado en los pasillos, tal vez con un asentimiento de cabeza casi imperceptible o una instrucción corta y directa, lanzada por encima del hombro mientras sus ojos permanecían fijos en la pantalla de su celular. Prepara a Leo para la clase de natación. Asegúrate de que termine la tarea. Eran órdenes, no conversaciones. Nunca le preguntó sobre su familia, sobre sus sueños o sobre la vida que existía más allá de los portones de la mansión. Isabel, por su parte, sentía el peso de la autoridad de Sofía como una presión constante. Cada palabra, cada gesto era medido para no molestar, para no llamar la atención. El miedo a perder el empleo que sustentaba su única esperanza la mantenía en un estado de alerta permanente, haciéndola sentir aún más pequeña e invisible en aquel ambiente que ya era, por sí solo, abrumador e impersonal. El contraste entre las dos mujeres creaba una atmósfera cargada de tensiones no dichas. Mientras Sofía veía la mansión como su reino de control, Isabel la sentía como una jaula de oro, un lugar donde el silencio era tan pesado que parecía sofocar. Acostumbrada al calor y al ruido de una familia unida en una pequeña casa de pueblo, la quietud de aquel palacio era aterradora. Era en ese vacío emocional donde Isabel encontraba refugio en Leo. El niño, también él un alma solitaria vagando por habitaciones demasiado grandes, se convirtió en el depositario de todo el afecto que ella no podía dar a su propia familia. Ella no solo lo cuidaba, lo nutría con la ternura que a él le era negada. Jugaba con él en el suelo, le contaba historias con voces divertidas y lo abrazaba con una sinceridad que el pequeño corazón de Leo reconocía como verdadera. El lazo que se formó entre la niñera y el niño era la única llama de calor genuino en aquella casa, un pequeño milagro de conexión humana floreciendo en el más improbable de los desiertos, un oasis de amor que estaba a punto de ser descubierto de la manera más dramática posible. La tarde se desarrollaba con la precisión de un reloj suizo, cada momento gobernado por la agenda de Sofía Alcázar. Desde su oficina en casa, un santuario de minimalismo y tecnología, finalizaba una llamada de negocios crucial, su voz un instrumento de poder y certeza, negociando cláusulas de un contrato multimillonario con la misma facilidad con que respiraba. El mundo exterior era un murmullo distante, amortiguado por los vidrios dobles que la aislaban en su torre de control. El único sonido más allá de su propia voz era el zumbido casi inaudible del sistema de climatización, manteniendo la temperatura en un nivel de perfección constante, así como todo en su vida. Era un capullo de orden, un ambiente donde el caos no tenía permiso para entrar. Sin embargo, el destino tiene una manera cruel de ignorar permisos. Una anomalía sonora, aguda y disonante, perforó la tranquilidad del ambiente. No era un teléfono sonando o una alarma, sino algo mucho más primitivo y alarmante, el grito de su hijo, Leo, resonando con una furia infantil que parecía fuera de lugar en aquel palacio de silencio y contención. En la sala de juegos, un espacio amplio y colorido que más parecía una sala de exhibición de juguetes que un lugar de alegría, la tensión había alcanzado su punto de ruptura. Leo, con los pequeños puños cerrados y el rostro rojo de frustración, se sentía invisible. Isabel, que normalmente era su refugio de atención y cariño, parecía distante, su piel más pálida de lo habitual y una mirada vaga que no lograba fijarse en la de él. La paciencia del niño de 7 años, ya agotada por la ausencia de la madre, se evaporó. Gritó el nombre de ella. 1, 2, 3 veces, cada llamado más desesperado que el anterior. En un gesto de furia ciega, impulsado por el dolor de la negligencia, se lanzó sobre ella. Sus pequeñas manos se aferraron a lo que él pensaba que era el cabello de ella y tiraron con una fuerza sorprendente. El movimiento fue brusco, violento. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. La peluca negra, el escudo de Isabel, se desprendió y flotó por un segundo en el aire antes de aterrizar con un golpe sordo y suave sobre la alfombra.
El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito, roto solo por el sonido de un sollozo contenido. El mundo de Leo se derrumbó. La rabia se disipó como humo, reemplazada por un horror paralizante. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la cabeza completamente calva de Isabel, y luego en el objeto extraño y sin vida, en el suelo. No lo comprendía, pero sentía que había cruzado una frontera terrible, que había roto algo mucho más profundo que un juguete. Isabel, por su parte, reaccionó con la velocidad del instinto. Sus manos volaron para cubrirse la cabeza, un gesto fútil para esconder la verdad que ahora estaba expuesta bajo la luz fría de la sala. Su rostro se contorsionó en una máscara de dolor y vergüenza, y las lágrimas, que valientemente había contenido durante meses, finalmente rompieron las compuertas, brotando por sus mejillas en un diluvio silencioso. Fue en ese exacto momento de vulnerabilidad cruda que la puerta se abrió. Sofía, con el teléfono aún en la mano y una expresión de impaciencia en el rostro, se detuvo abruptamente en la entrada. Su mente, antes enfocada en números y estrategias, se vació por completo. La imagen frente a ella, su hijo petrificado, la joven niñera encogida en humillación y el cabello falso en el suelo, era tan surrealista e impactante que pareció rasgar el tejido mismo de la realidad. El impacto psicológico en Sofía fue inmediato y devastador. No fue rabia por la interrupción, ni irritación por el comportamiento de su hijo. Fue algo mucho más profundo, un temblor sísmico que sacudió los cimientos de su alma. La visión de Isabel, frágil, expuesta y calva, no fue solo una imagen, fue una llave que abrió una puerta cerrada con llave hacía décadas en su memoria. Como un relámpago en una noche oscura, la escena iluminó un rincón olvidado de 1900, su pasado, trayendo a la superficie un dolor que ella pensaba haber enterrado para siempre bajo capas de éxito, riqueza y control. La armadura emocional que usaba todos los días, forjada para protegerla precisamente de ese tipo de dolor, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. El mundo de los negocios, los contratos, el poder, todo se disolvió en la insignificancia. En ese instante, ella no era la CEO del Grupo Alcázar, era solo una niña asustada, reviviendo un trauma que había definido el curso de su vida y la había transformado en la mujer fría y distante en que se había convertido, una mujer que ahora veía su propio reflejo aterrorizado en el sufrimiento de otra. El mundo de los negocios se evaporó con un único toque en la pantalla del celular. La llamada de millones de pesos terminada con una brusquedad que habría sorprendido a sus socios. La lógica fría que gobernaba el cerebro de Sofía se dio el paso a un instinto primordial, una fuerza que no había sentido en décadas. Sus ojos, que antes solo veían el caos en la sala, ahora estaban fijos en una única figura, Isabel encogida en el suelo como un animal herido. Ignorando por completo a su hijo, que permanecía paralizado por el miedo, Sofía dio un paso, luego otro, sus zapatos caros sonando extrañamente fuertes en el pesado silencio. El movimiento era vacilante, casi robótico, como si su cuerpo estuviera reaprendiendo a obedecer órdenes del corazón en lugar de la mente. Y entonces hizo algo que desafiaba toda su persona, sí pública. Dobló las rodillas y se arrodilló en la alfombra. Al ponerse al mismo nivel de la joven, la jerarquía de poder que definía su relación se desintegró. Por primera vez, Sofía no veía a la empleada, a la niñera. Veía a una mujer joven, frágil y devastada por el sufrimiento. Su propia voz sonó extraña a sus oídos, embargada por una emoción que no se permitía sentir, al preguntar, en un susurro que era casi una súplica, ¿qué pasó? Las palabras de Isabel salieron en un torrente, entrecortado, mezcladas con sollozos que sacudían su delgado cuerpo. La vergüenza de su exposición inicial dio paso a la necesidad desesperada de desahogarse, de compartir la carga que llevaba sola durante tanto tiempo. Con voz temblorosa, confesó la verdad que la consumía por dentro. Contó sobre el diagnóstico de cáncer de mama, una palabra que flotó en el aire de la lujosa sala como una sentencia de muerte. Explicó que el agresivo tratamiento de quimioterapia era la razón de su debilidad, de su palidez y, por supuesto, de la pérdida de su cabello. La peluca, admitió entre lágrimas,
No era una cuestión de vanidad, sino de supervivencia. Era un disfraz para no perder el empleo, el único hilo de esperanza al que se aferraba para poder seguir financiando el tratamiento de su propia madre, también enferma, en Hidalgo. Era una armadura frágil contra el miedo de asustar al pequeño Leo y contra la piedad de un mundo que sentía que la descartaría si conociera su debilidad. Cada palabra era un cuchillo que rasgaba el velo de ignorancia de Sofía, revelando la profundidad de la lucha silenciosa que ocurría justo debajo de su techo. La confesión de Isabel no golpeó a Sofía como una información nueva, la golpeó como un eco fantasmagórico de su propio pasado. Cada palabra, cáncer, quimioterapia, madre enferma, era un detonante que la transportaba instantáneamente a los fríos pasillos de un hospital, hacía casi 30 años. Se vio de nuevo como una adolescente, sentada junto a la cama de su madre, observando impotente mientras la misma enfermedad le robaba la vida a la mujer que era su mundo. Aquel olor a antiséptico, el sonido rítmico de los monitores, la visión del cabello de su madre cayendo en mechones sobre la almohada, todo regresó con una claridad abrumadora. En ese instante, Sofía se comprendió a sí misma de una forma que nunca antes había logrado. Su armadura emocional, su búsqueda incesante de control, su frialdad calculada, todo era un mecanismo de defensa, construido sobre las cenizas de aquella pérdida, un intento desesperado de nunca más sentirse tan pequeña, tan impotente, tan devastada por el dolor. Una ola de empatía, tan intensa que dolía, la inundó, seguida por una culpa corrosiva por su ceguera, por no haber visto el dolor que reflejaba el suyo propio. Movida por este torrente de emociones redescubiertas, Sofía rompió el último protocolo de su vida controlada. Dejando a un lado cualquier vacilación, se inclinó hacia adelante y envolvió a Mindoisia Isabel en sus brazos. No fue un abrazo formal o calculado, fue un gesto de puro instinto, un abrazo fuerte, protector, que decía lo que las palabras no podían expresar. En ese contacto, las barreras de clase, poder y desconfianza se disolvieron. Eran solo dos mujeres, de mundos diferentes, unidas por la misma herida antigua. Mientras sostenía el cuerpo tembloroso de Isabel, Sofía sintió una nueva determinación solidificarse dentro de ella, una promesa silenciosa, hecha a la joven en sus brazos, a la memoria de su madre y a la niña asustada que todavía vivía dentro de ella. Ya no sería una espectadora pasiva del sufrimiento. La historia no se repetiría. La impotencia que la había atormentado toda su vida se transformaría en acción. En ese abrazo, en medio de las ruinas de su fortaleza emocional, Sofía no solo estaba consolando a su empleada, estaba comenzando a rescatarse a sí misma, dando el primer paso en un camino de redención que lo cambiaría todo para siempre. La mujer que se levantó del suelo de la sala de juegos no era la misma que había entrado allí minutos antes. La armadura de hielo de Sofía Alcázar se había derretido, revelando un núcleo de compasión y determinación que ni ella misma sabía que poseía. El shock dio paso a una claridad de propósito abrumadora. Con una gentileza que la sorprendió a sí misma, ayudó a Isabel a levantarse, su tacto firme y tranquilizador. La primera decisión que tomó marcó el inicio de una nueva era. Guió a Isabel lejos del escenario de su humillación, cruzando el pasillo hasta la suite de huéspedes más lujosa, una habitación con ventanales de piso a techo que se abrían a un jardín meticulosamente cuidado. «Te vas a quedar aquí», declaró, su voz no admitiendo discusión. Enseguida tomó el teléfono. La voz que antes negociaba contratos ahora demandaba cuidados médicos. Llamó a su médico personal, una de las mayores referencias del país, y con una autoridad inquebrantable exigió una consulta de emergencia con los mejores oncólogos de la Ciudad de México. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía estaba usando su poder e influencia no para acumular más riqueza, sino para luchar por algo infinitamente más valioso: la vida. Las acciones que siguieron fueron rápidas, precisas y ejecutadas con la eficiencia de una operación militar. Sofía se sentó con Isabel y, mirándola directamente a los ojos, dijo con una convicción que disipó cualquier duda: «Tu única responsabilidad a partir de ahora es luchar y recuperarte.
Olvídate del dinero, olvídate del trabajo. Le aseguró que el sueldo de Isabel no solo seguiría siendo pagado íntegramente, sino que también sería aumentado, y que cada consulta, cada examen, cada medicamento y cada procedimiento serían cubiertos por ella sin cuestionamientos. Pero su compasión fue más allá. Comprendiendo que la preocupación de Isabel por su madre era un peso que retrasaría su propia curación, Sofía hizo una serie de llamadas a Hidalgo. En cuestión de horas, había contratado a una enfermera particular para cuidar a la señora Morales a tiempo completo, garantizando que recibiera los mejores cuidados posibles en su propia casa. Con este único gesto, Sofía no solo alivió la carga financiera de Isabel, liberó su alma, permitiendo que la joven concentrara toda su energía en la batalla que tenía por delante, una batalla que ahora sabía que ya no lucharía sola. La transformación de Sofía reverberó por toda la mansión, cambiando la atmósfera misma del lugar. La oficina en 1900 casa, antes el centro de su universo, comenzó a acumular una fina capa de polvo. Las largas horas dedicadas a informes y proyecciones de mercado fueron reemplazadas por horas pasadas al lado de Isabel. Sofía aprendió el arte perdido de simplemente estar presente. Se sentaba en silencio junto a la cama en los días difíciles post-quimioterapia, ofreciendo no consejos de gestión de crisis, sino un vaso de agua, una cobija caliente, o simplemente la seguridad silenciosa de su mano sosteniendo la de ella. Esta nueva vulnerabilidad abrió una puerta para su hijo. Comenzó a ver a Leo de verdad, no como una tarea en su agenda, sino como un ser humano pequeño y asustado que necesitaba a su madre. Empezó a leerle por las noches, a preguntarle sobre su día, a abrazarlo con un calor que el niño nunca había conocido. La culpa y el miedo que la atormentaban, legados por la muerte de su madre, se estaban transmutando en una fuerza protectora y feroz, una determinación para reescribir el final de aquella dolorosa historia. Sin embargo, este cambio radical no pasó desapercibido para el mundo exterior. La familia de Sofía, en particular su hermana menor, Verónica, veía su transformación con escepticismo y alarma. Durante una visita tensa, Verónica la confrontó, su voz teñida de una preocupación superficial que apenas ocultaba el juicio. «Sofía, ¿qué estás haciendo? Es una empleada. Te estás involucrando demasiado, estás siendo ingenua. La gente como ella se aprovecha de la bondad de los otros», argumentó, haciendo eco de los prejuicios de su clase social. Para la antigua Sofía esas palabras habrían resonado, alineadas con su visión del mundo pragmática y desconfiada. Pero para la nueva Sofía sonaron vacías, desprovistas de cualquier humanidad. La crítica, en lugar de disuadirla, solo solidificó su convicción. Con una calma que Verónica no pudo quebrar, respondió: «Por primera vez en mi vida, estoy invirtiendo en algo que no tiene precio». En ese momento, al defender su elección contra el cinismo de su propia familia, Sofía completó una etapa crucial de su metamorfosis, probando que sus nuevos valores eran ahora la verdadera medida de su fuerza. Las semanas siguientes se desarrollaron en una nueva rutina, una danza delicada entre la esperanza y la adversidad. La mansión, antes un escenario de soledad, se transformó en un santuario de cuidado. Sofía acompañaba a Isabel en cada consulta, su presencia una roca inquebrantable contra las olas de náusea y agotamiento que la quimioterapia traía. El vínculo entre ellas se profundizó, trascendiendo la gratitud y la caridad para convertirse en una amistad genuina, forjada en el fuego de la vulnerabilidad compartida. Conversaban por horas, no sobre negocios o dificultades, sino sobre sueños, miedos y las pequeñas alegrías de la vida. Leo, con su inocencia radiante, era el pegamento que unía a esta nueva e improbable familia, trayendo risas a las habitaciones silenciosas y dibujando imágenes coloridas para animar a Isabel. La casa comenzó a respirar, a tener pulso. Sin embargo, una sombra sutil comenzó a extenderse sobre esta paz recién descubierta. A pesar de los mejores médicos y de los tratamientos de punta, la mejoría de Isabel era lenta, casi imperceptible. La luz en sus ojos, que Sofía luchaba tanto por mantener encendida, parecía vacilar,
y el optimismo inicial dio paso a un miedo silencioso y persistente que se instaló en el corazón de todos. La confirmación de ese miedo llegó en una tarde gris, en un consultorio médico que parecía demasiado frío. El oncólogo, con un semblante grave, explicó la situación con una claridad dolorosa. Los exámenes más recientes mostraban que el tipo de tumor de Isabel era particularmente agresivo y resistente a la quimioterapia convencional. El tratamiento no estaba funcionando como se esperaba. Las palabras del médico cayeron sobre Sofía como piedras, reconstruyendo el muro de impotencia que ella había luchado tanto por derribar. Él entonces presentó la única alternativa viable, una cirugía de emergencia compleja y riesgosa, que necesitaría ser seguida por un tratamiento de inmunoterapia de última generación. Era un protocolo revolucionario, la vanguardia de la medicina oncológica, disponible en México, pero con un costo astronómico. Una cifra con tantos ceros que haría dudar incluso a una millonaria como Sofía. La noticia fue un golpe en el estómago, un eco cruel del pasado, recordándole que, a pesar de todo su dinero y poder, todavía estaba a merced de una enfermedad que no negociaba y no se preocupaba por las cuentas bancarias. Para personalizar el nuevo y carísimo tratamiento, los médicos necesitaban desesperadamente un historial médico familiar detallado, un mapa genético que pudiera guiarlos. Fue entonces que el suelo se abrió bajo sus pies. Isabel, con la voz débil por la enfermedad y por la angustia, reveló un secreto que había guardado toda su vida. Era adoptada. Sabía muy poco sobre sus orígenes, solo que había sido dejada en un orfanato con una pequeña caja de madera que contenía los únicos vestigios de su pasado. En 26 años, nunca había tenido el valor de abrirla, por miedo a lo que la ausencia de respuestas o el dolor de una verdad cruel pudieran causarle. Sofía, sintiendo que la urgencia médica superaba cualquier miedo existencial, se sentó a su lado y con una gentileza infinita la animó a enfrentar aquel fantasma. Con manos temblorosas, Isabel levantó la tapa de la caja. Dentro, sobre una cobija de bebé, descolorida, había una pulsera de hospital con un nombre ilegible y una fotografía doblada, amarillenta por el tiempo. Al desdoblarla, se reveló la imagen de una joven mujer con una sonrisa triste y ojos familiares, sosteniendo a un bebé recién nacido. El aire se escapó de los pulmones de Sofía. El mundo dejó de girar. Ella conocía a esa mujer. Era el rostro de su propia madre. El universo de Sofía implosionó en un silencio ensordecedor. Cada certeza, cada recuerdo, cada pilar de su identidad fue pulverizado en ese instante. La mujer en la fotografía era innegablemente su madre, en una versión más joven, antes de que la enfermedad la consumiera, y el bebé, en sus brazos, solo podía ser Isabel. La verdad la golpeó con la fuerza de una calamidad natural, reorganizando todo el paisaje de su vida. Su madre, la mujer que amó y perdió, había tenido otra hija, un secreto guardado por más de 2 décadas. Isabel no era una extraña que el azar puso en su camino. Era su hermana, su propia, carne y sangre. De repente, todo cobró un sentido abrumador y doloroso. La conexión instantánea que sintió, el impulso irresistible de protegerla, la forma en que el sufrimiento de Isabel hacía eco en el suyo. No era solo empatía, era la llamada de la sangre, un lazo invisible que la había guiado a través de su propia oscuridad para encontrar la parte de su familia que nunca supo que había perdido. La lucha por la vida de Isabel dejó de ser una misión de redención, se convirtió en un deber sagrado, la batalla más importante y profundamente personal que Sofía jamás enfrentaría. La revelación cayó sobre Sofía con el peso de un océano. El costo astronómico del tratamiento, que antes era solo un problema financiero, ahora se había convertido en una cuestión de alma, una prueba final para su transformación. Para reunir la cantidad necesaria para la cirugía y el largo ciclo de inmunoterapia, la solución era única y dolorosa. Tendría que liquidar el fondo de inversión Horizonte, un capital que representaba años de planificación estratégica, destinado a la mayor expansión en la historia del Grupo Alcázar. Era el proyecto de su vida.
la jugada que la colocaría en el panteón de los titanes empresariales de América Latina, la consolidación final de su legado. El dilema la partía en dos. Por un lado, la ambición que la definió, la mujer que fue toda su vida, la CEO implacable que medía el éxito en gráficas de crecimiento y participación de mercado. Por el otro, la mujer en la que se estaba convirtiendo, una mujer que acababa de descubrir a una hermana y que sentía la llamada de la sangre pulsando en sus venas. El conflicto era brutal, la corona de su imperio contra la vida de su hermana. Era la batalla final entre su pasado y su futuro, entre la riqueza que se puede contar y la que solo se puede sentir. Aquella noche, la mansión se convirtió en un laberinto para la mente atormentada de Sofía. El sueño era un lujo que no podía permitirse. Con la fotografía amarillenta de su madre en las manos, deambulaba por los pasillos oscuros, cada paso resonando con el tumulto en su corazón. Sentía rabia hacia su madre por el secreto, un dolor profundo por la infancia solitaria que Isabel debió haber tenido y un amor abrumador por la hermana que apenas conocía. Por encima de todo sentía un miedo paralizante, el pavor de que el destino le estuviera dando una segunda oportunidad solo para arrancársela cruelmente de las manos. Fue entonces que sus pies la llevaron, casi por voluntad propia, hasta la puerta entreabierta de la habitación de Isabel. Se asomó para ver, esperando encontrar a la joven durmiendo, pero lo que vio la dejó sin aliento. Leo no estaba en su propia y lujosa habitación. Había arrastrado una pequeña alfombra al suelo, al lado de la cama de Isabel, y se había dormido allí, acurrucado. Su pequeña mano sostenía firmemente la de ella, un pequeño guardián en vigilia, un caballero silencioso protegiendo a su amada de todos los monstruos, reales e imaginarios. La mirada de Sofía se desvió de su hijo hacia la mesita de noche, donde la suave luz de una lámpara iluminaba un pedazo de papel. Era un dibujo, hecho con la simplicidad y la genialidad que solo los niños poseen. 3 figuras torpes, dibujadas con crayones de cera, tomadas de la mano bajo un sol sonriente. Una mujer alta, con cabello largo y negro, inconfundiblemente ella. A su lado, una mujer un poco más pequeña, con cabello corto y escaso, el tierno retrato de la condición de Isabel. Y entre las dos, un niño pequeño, el eslabón que las unía. Debajo de esa imagen de pura felicidad, una leyenda escrita con letras infantiles y vacilantes declaraba la verdad más profunda de todas: mi nueva familia. Aquel simple dibujo, con sus líneas imperfectas y colores vibrantes, golpeó a Sofía con más fuerza que cualquier informe financiero o premio de negocios. Era un manifiesto de amor, un contrato de alma firmado con la inocencia de un niño. En ese momento, todas las dudas, todos los conflictos, todas las vacilaciones se disolvieron. La decisión estaba tomada. Ya no había nada más que ponderar. La última muralla de su corazón se vino abajo, rindiéndose a la evidencia irrefutable de lo que era, y siempre sería, su verdadero legado. A la mañana siguiente, una nueva Sofía entró en su oficina. La vacilación de la noche anterior había sido reemplazada por una determinación inquebrantable, forjada en el amor y la claridad. Tomó el teléfono y, con una voz que no tembló, llamó a su gestor de inversiones, dando la orden de liquidar el fondo Horizonte en su totalidad. Horas después, como si presintiera el cataclismo, su hermana Verónica apareció en la mansión, lista para lanzar un ataque contra lo que consideraba la locura de Sofía. Pero antes de que pudiera proferir una sola palabra de crítica, Sofía la silenció con una mirada. Era una mirada que Verónica nunca había visto, desprovista de frialdad, pero llena de una fuerza tranquila y absoluta. «No estoy salvando a una empleada, Verónica. Voy a salvar a mi hermana», dijo ella, cada palabra resonando con el peso de la verdad. Luego tomó el dibujo de Leo y se lo mostró a su incrédula hermana. «No estoy liquidando un fondo. Estoy haciendo la única inversión que realmente importa. Estoy invirtiendo en la vida». La declaración, final e irrevocable, no fue solo el clímax de su viaje. Fue el acto de fundación de su nueva identidad, la coronación de una reina que finalmente había entendido cuál era su verdadero reino.
La batalla que siguió se libró en los pasillos blancos y estériles de un hospital, pero fue la más colorida y llena de vida que Sofía jamás había enfrentado. La cirugía de Isabel fue un maratón de horas tensas, un éxito conquistado por la habilidad de los médicos y la fuerza de voluntad de una mujer que ahora luchaba no solo por sí misma, sino por una familia que acababa de descubrir. El tratamiento de inmunoterapia que vino después fue brutal, una prueba diaria a los límites de su cuerpo y espíritu. Sin embargo, Isabel ya no estaba sola. Sofía estuvo allí a cada paso, no como la CEO millonaria que pagaba las cuentas, sino como una hermana. Sostenía la mano de Isabel durante las infusiones, leía en voz alta para distraerla del dolor y celebraba cada pequeña victoria. Un día sin náuseas, un análisis de sangre con resultados positivos, como si fuera la conquista de un campeonato. Leo, por su parte, fue nombrado el director oficial de la alegría, cuyas visitas diarias, armadas con chistes infantiles y dibujos vibrantes, eran un bálsamo para el alma cansada de Isabel. En esa habitación de hospital, en medio de pitidos de monitores y olor a antiséptico, el trío forjó un lazo inquebrantable, un amor más fuerte y real que cualquier cosa que la opulencia de la mansión jamás pudo ofrecer. Con el pasar de los meses, la recuperación de Isabel fue una asombrosa prueba de la resiliencia humana. La mujer que resurgió de las cenizas de la enfermedad era una versión transformada de sí misma. La timidez y el miedo que la caracterizaban habían sido reemplazados por una confianza serena y una fuerza silenciosa. Mirar a la muerte a los ojos y sobrevivir le había dado una nueva perspectiva, una claridad sobre su propósito en el mundo. Ya no era un caso de caridad o una ex empleada, era una igual, una compañera en el viaje. Su cabello, un símbolo de su prueba, comenzó a crecer de nuevo, corto y moderno, un testimonio de su renacimiento. Conforme recuperaba su salud, Isabel sentía un llamado creciente. La vida que tenía antes, la de una niñera silenciosa, ya no le quedaba. Su experiencia la había imbuido de una empatía profunda y de un deseo ardiente de usar su segunda oportunidad para asegurar que otras mujeres, enfrentando la misma oscuridad, no tuvieran que caminar solas. No quería solo volver a vivir, quería liderar, ayudar e inspirar. El viaje de Isabel fue el catalizador para la transformación final de Sofía. La experiencia de casi perder a su hermana reveló una falla flagrante en la sociedad que ella, en su burbuja de privilegio, nunca había visto realmente. El abismo cruel entre los que podían pagar para vivir y los que eran dejados para morir. La ambición que la impulsó toda su vida no desapareció. Fue purificada, redirigida hacia un objetivo infinitamente mayor. Se dio cuenta de que su verdadero legado no se mediría por el número de sucursales del Grupo Alcázar, sino por el número de vidas que podría salvar. Con la misma determinación feroz con la que construyó su imperio, creó la Fundación Alcázar. La misión era clara y audaz: usar su fortuna, su red de contactos y su perspicacia empresarial para financiar tratamientos de cáncer de vanguardia para mujeres de bajos recursos en todo México. Era un acto de justicia poética, un homenaje a su madre y una promesa de que ninguna otra mujer tendría que luchar esa batalla desarmada y sola, como su propia hermana casi tuvo que hacerlo. El desenlace de esta historia no fue un regreso a la normalidad, sino la creación de una nueva y hermosa realidad. Isabel, completamente recuperada, radiante de salud y propósito, se convirtió en el corazón de la fundación. Sofía, reconociendo la combinación única de experiencia personal y compasión de su hermana, la nombró directora de operaciones. No fue un regalo, sino un reconocimiento de que Isabel era la persona más calificada del mundo para ese puesto. Juntas, como socias, construyeron una organización que se convirtió en un faro de esperanza para miles de personas. La mansión en Bosques de las Lomas, antes un mausoleo de soledad, ahora pulsaba con vida, sus salas frecuentemente llenas de risas, reuniones de la fundación y la presencia constante de Leo. La recompensa de Sofía no vino en forma de ganancias o reconocimiento de Forbes. Su recompensa fue el calor de una mano sosteniendo la suya, el sonido de la risa de su hijo resonando por los pasillos y la paz profunda
de saber que, al sanar a su hermana, finalmente se había sanado a sí misma, encontrando una riqueza que ningún dinero jamás podría comprar. 3 años después, la luz que llenaba el salón de eventos no venía de candelabros de cristal, sino de la esperanza que irradiaba de cientos de rostros. Era el evento anual de la Fundación Alcázar, una celebración de la vida y de las segundas oportunidades. En el escenario, Isabel, con el cabello ahora cayéndole sobre los hombros y una sonrisa que iluminaba el ambiente, hablaba con una elocuencia que conmovía a todos. Su voz, antes un susurro de miedo, ahora era un trueno de inspiración, contando no solo su propia historia de superación, sino las de decenas de otras mujeres a las que la Fundación había ayudado. En la primera fila de la audiencia, Sofía observaba no con la mirada analítica del aseo, sino con la admiración emocionada de una hermana. La rigidez en su postura había desaparecido, reemplazada por una serenidad que venía de dentro. Sostenía la mano de un Leo ahora, de 10 años, un niño cuya sonrisa era un espejo de la suya. Cuando sus ojos se encontraron con los de Isabel en el escenario, un entendimiento silencioso pasó entre ellas, una confirmación de que el verdadero éxito no era el imperio que habían heredado o construido, sino el legado de compasión que estaban dejando para el mundo. La fría mansión era solo un recuerdo lejano. El hogar que habían construido juntas, dentro de sí mismas y en la vida que transformaban, era eterno. Si esta historia tocó tu corazón, deja un like para que el mensaje de esperanza de Sofía e Isabel llegue a más personas. ¿Crees que la verdadera cura para nuestros propios dolores está en ayudar a sanar a los demás? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has vivido o presenciado un acto de compasión que lo cambió todo. Suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano y activa la campanita para nunca perderte un milagro. Recuerda siempre, detrás de cada rostro que encontramos, hay una batalla que se está librando, y un simple gesto de empatía puede ser la bendición que reescribe un destino.